A mí me encanta cuando yo puedo venir los jueves y puedo conversar con mi querida amiga Claudia Castaños. Claudia, qué bueno tenerte aquí. Tú sabes que es de tu casa, tú deberías venir varios días a la semana. Tú sabes que me llenan de cariño cuando yo vengo. Eso significa que hay amor de verdad. Es sincero, es sincero. Tú sabes que es así. No, porque a veces el que mucho se ausenta empieza, ya no hace falta, entonces no es el caso. No, pero no hay manera, no hay manera. Señores, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la compra de un inmueble. Así que si usted tiene alguna pregunta al respecto, puede marcarnos a estos números de teléfono que están en pantalla. 809-683-8785, 809-683-8786, o puede escribirnos a través de la cuenta de Twitter, @CDN37, con el hashtag Enfoque Matinal. Ahí nos puede escribir y podemos responder sus preguntas respecto a este tema del día de hoy. Vamos a comenzar con lo básico. Identificado el inmueble, ¿qué tenemos que hacer? Mira, el tema surge, Lisa, porque la semana pasada precisamente hablábamos de otros temas y llamaron varias personas con temas inmobiliarios relacionados con su certificado de título. Y es buena oportunidad para explicarle a las personas que nos ven a través de Enfoque Matinal qué debe tener pendiente a la hora de comprar un inmueble. Y en este caso, Lisa, vamos a hablar de inmuebles registrados. Como me preguntas, identificado el inmueble, lo primero que recomendamos a las personas es acercarse al registro de títulos que le corresponde y solicitar una certificación de estado jurídico. ¿Qué es esta certificación? Es una certificación que dice, describe el inmueble, cuántos metros tiene, dónde se encuentra, si está deslindado o no está deslindado. Eso es importantísimo. Es muy importante. ¿Quién es el propietario? Y si ese inmueble tiene algún tipo de litis, oposición, hipoteca, alguna nota de advertencia inscrita, algún problema en relación al inmueble. ¿Qué es una nota de advertencia? Una nota de advertencia es una anotación que tiene esa certificación donde explica cualquier detalle adicional que tenga el inmueble, si tiene algún litigio, si es parte de algún embargo, si es parte de alguna reclamación por parte de un tercero. Estas informaciones son vitales porque le identifican a la persona que quiere comprar cuál es la realidad de ese inmueble. Entonces mucha gente nos preguntaba, sobre todo la semana pasada, Elisa, ¿por qué la transferencia, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, dura tanto? Y es que la situación de cada inmueble es diferente, por eso es tan importante que usted solicite esta certificación, pero sobre todas las cosas para saber si a la persona que usted le está comprando es el propietario real. Tú sabes que quisiera saber si se te ha presentado un caso en el que una persona compra un inmueble de buena fe y después se encuentra en medio de un litigio por parte de ese inmueble que compró. Precisamente esto ocurre porque es adquirido sin la información completa. Eso sucede en muchos casos. Y también ocurre, Elisa, cuando lo compran y duran mucho tiempo sin traspasarlo y ese inmueble queda todavía a nombre del vendedor original y esa persona cae en una serie de problemas judiciales que después persiguen el inmueble. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los vehículos? Exactamente. Tú sabes que el otro día estábamos hablando sobre cómo uno va con el proceso de compra del inmueble. ¿Qué tipo de documentos se tiene que llevar al banco? Que ese es otro de los aspectos que uno nunca como que sabe qué es lo que va a hacer. Vamos a definir lo que sería una compra simple, donde la persona tiene todo el dinero y hace la transferencia, y una compra utilizando una entidad de intermediación financiera a través de un préstamo hipotecario. Cuando usted va a un banco, a una asociación para comprar un préstamo y comprar ese inmueble. Para todo tipo de transferencias es imprescindible que el inmueble tenga su certificación de lo que se conoce como IPI, de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, donde la Dirección General de Impuestos Internos dice que ese inmueble está al día en el pago de sus obligaciones y cuál es la tasación que tiene. Un contrato de venta legalizado por un notario público, contrato de venta que debe tener toda la información sobre el inmueble y un formato de contrato que después no se objete, o sea, tiene que autorizar la transferencia, debe identificar correctamente las partes, debe identificar correctamente el inmueble, legalizado por un notario público. Eso se lleva a la Dirección General de Impuestos Internos y después todo eso se procesa ante la jurisdicción inmobiliaria. Sobre todas las cosas, eso debe estar acompañado del original del certificado de título. Eso me parece como que muchas cosas. Y la copia de las cédulas de comprador y vendedor. Si comprador o vendedor es una compañía, hay que anexar toda la documentación que tiene que ver con esa compañía. Registro mercantil,
copia del presidente o gerente, asamblea debidamente registrada. Lo que le quiero decir a las personas, Elisa, con esta consulta... No es tan simple como la gente piensa. No es que sea complicado, el problema es que tiene una serie de documentaciones que van variando dependiendo del tipo de operación que se vaya a hacer. En lo que cuando me preguntabas en relación al si se hace a través de un banco, hay que agregarle un original de la certificación de estado jurídico a todo este expediente que hemos detallado. Y esas certificaciones vencen. La del IPI vence a los 120 días. La de estado jurídico depende de la institución financiera. La toman a veces de 30 a 45 días. Pero debe estar toda esta documentación vigente para que el banco la procese, se haga un contrato tripartito donde el banco es parte también de toda esta operación. Entonces a la persona le desembolsen el préstamo para la compra. Tú sabes que algo que me encontré de manera particular es que muchas veces tú haces una tasación de un inmueble y luego cuando vas a hacer la solicitud al banco, tienes todos los documentos, incluyendo la tasación, te dicen no, con ese tasador, o sea, con tal tasador no. La institución bancaria tiene su tasador que va a tasar los bienes. O su equipo de tasadores, debe ser tasadores certificados para trabajar con instituciones bancarias, para que no se entienda que la tasación tiene algún tipo de alteración de valor mayor o de menor valor en ese sentido. Cuando las operaciones de adquisición de inmuebles se hacen a través de instituciones financieras, esa institución financiera cobra lo que tiene que ver con los gastos de cierre y ahí te incluyen la transferencia, lo que significa que el banco se encarga de hacer la transferencia, inscribir su hipoteca, por supuesto, sacar un duplicado, lo que se conoce como certificado de acreedor para el banco, y a usted se le entrega su certificado de título. ¿Te has encontrado con muchos casos de fraude en medio de la venta de inmuebles que han tenido que emplearse a fondo, irse a litis? Sí, claro que sí. Hemos tenido casos donde hay que irse a litis sobre terrenos registrados, no solamente por temas de falsificaciones, sino también por temas de personas, tristemente hay que decirlo, malintencionadas, que no solamente tiene que ver con falsificaciones, sino con fraudes. O sea, contratos donde personas se le falsificó su firma, notarios que dicen no haber legalizado esos contratos, alteraciones de parejas que en procesos de divorcio antes distraen los inmuebles para engañar una o la otra. Y lamentablemente eso lo hemos tenido que enfrentar. He escuchado sobre todo esa última parte. Tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, cuéntanos cuál es su pregunta o comentario. Sí, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. A ver. Quería investigar qué cuesta por lo menos declarado, o sea, un inmueble en un título de propiedad, porque actualmente yo tengo una y está declarado con lo que se llama cintillo con agrimensor, ¿verdad? Entonces quería saber, para pasarle a lo que se llama un título de propiedad, qué cuesta y qué proceso debe hacer. Mire, al televidente que nos acaba de llamar, yo entendí la pregunta a lo macro porque dio una serie de detalles, aunque no fue específico. Usted habla de un proceso de deslinde, usted necesita deslindar ese inmueble y contratar un agrimensor y un abogado para eso. Eso no tiene un costo fijo porque cada agrimensor tiene su tabla y depende también el tamaño del solar o del inmueble que usted vaya a deslindar. Entonces usted contrata un agrimensor, hace un contrato con ese agrimensor, le paga, él empieza a hacer esos trabajos técnicos que son después aprobados por la dirección de mesuras correspondientes. Una vez es aprobado ese expediente, pasa a la etapa judicial, a donde se conocen las audiencias correspondientes a ese deslinde, que si tiene una sentencia favorable, entonces pasaría al registro de títulos que le correspondan para que a usted le emitan su certificado de título definitivo. Yo no le puedo dar un costo, porque eso depende de cada inmueble y de cada caso en particular. Elisa, hay que hablar de algo muy importante, que es el pago de los impuestos de transferencia, pero vamos a tomar la llamada. Exactamente, tenemos una llamada en la línea. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, mi llamada es para preguntarle a la doctora si ella conoce lo que le llaman lavado y blindado en asuntos inmobiliarios, porque aquí hay una mafia que desde el 2001 tuvo problemas judiciales y ha seguido en la misma mafia de asuntos inmobiliarios hasta esta fecha, porque yo estuve involucrado en cuestiones inmobiliarias y fui hasta secuestrado por una cantidad de personas.
los cuales pertenecen al gol político. Y aprendí dentro del registro de títulos que la mafia es tan grande en ese sentido que ahí se hace de todo. Y conozco personas los cuales han pertenecido a lo que le llaman IAD y abogados que conocí en los caminos, y que el que aprende eso o el abogado que aprende de esas situaciones, es increíble lo que se hace dentro del registro de títulos, porque el mismo abogado del Estado me conoce muy bien y sabe que por un lado le da un no desalojo a una persona, y desde que llegan esos mafiosos, los asistentes que hasta mandan a matar y delante de los abogados y de todo, porque hay testigos, hacen cosas que eso da pena. Muchísimas gracias por su llamada y sobre todo por su sintonía. Esta es su opinión. Realmente, nos encontramos con... ¿Qué pasa con personas cuando te hacen... Tú tienes un bien, ya no estamos hablando de compra, pero sí de un proceso legal, y me da pie eso que acaba de decir el señor. ¿Qué pasa cuando tú tienes una propiedad y esa propiedad es invadida? ¿Qué tipo de proceso es que se lleva? Que eso se lleva muy a menudo aquí. Se lleva muy a menudo y se lleva por ante el abogado del Estado. Es un proceso ante la jurisdicción inmobiliaria, pero la ley apodera al abogado del Estado, pero atribuye al abogado del Estado ese procedimiento que hay que hacer, de citar a las partes, de incluso otorgar la fuerza pública para ir a desalojar unos invasores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo sé que tenemos una llamada y que ya tenemos que terminar, pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene mucho tiempo invadiendo ese sitio? Un invasor es un invasor. La invasión y la permanencia en el local no le atribuyen ningún tipo de derechos. Vamos a tomar esa última llamada porque quiero hacer la observación de los impuestos, Eli. Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, adelante con su pregunta. Bien, mi pregunta es, usted hablaba sobre los duplicados de títulos. Yo quiero saber, cuando yo compro una propiedad, el título que me tienen que otorgar a mí, ¿es el título original o el título o un duplicado? Porque tengo una persona que tiene un duplicado de título con una vivienda que hace mucho tiempo que ella la compró. ¿Qué se debe de hacer en este caso? El documento se llama duplicado, en el caso del propietario, el duplicado del dueño. El título original reposa, evidentemente, en la jurisdicción inmobiliaria y se van otorgando tantos duplicados se soliciten. Por ejemplo, a usted como propietario, duplicado del dueño. Al acreedor que tiene algún tipo de garantía inscrita sobre ese inmueble, duplicado del acreedor hipotecario. Eso es lo que se emite. Sin embargo, si usted no tiene nada, tiene que apersonarse a la oficina de la jurisdicción inmobiliaria que le corresponda, a ver si está perdido, a ver si usted no lo ha retirado, en caso de que usted haya hecho su transferencia, y si no, comenzar este proceso de cero. Recomendamos buscar un abogado para ese tipo de gestiones, porque como estoy diciendo desde el inicio de la sección, todos los casos son diferentes y algunos tienen un poco más complicación que otra. Quiero hacer la observación del pago de los impuestos de transferencia, porque mucha gente compra inmuebles, deja engavetada la transferencia y no la hace hasta varios meses o varios años después. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos emitió una advertencia de que daba 6 meses para que las personas se adecuaran a su situación real en cuanto a las transferencias se refiere, y si no, iban a multar por no hacerlo. Hizo un llamado a hacer esos descargos a las personas que vendieron, a ir a la Dirección General de Impuestos Internos a entregar la información correspondiente a esa venta que hizo, para que la gente tenga la situación documental real y la situación impositiva real. Porque, por ejemplo, si tú vendiste un inmueble, te afecta en tu declaración de impuestos anual si la persona a quien se lo vendiste todavía no lo ha traspasado. Tú tienes que seguir pagando impuestos. ¿Qué es lo que se paga? ¿Cuál es el porcentaje? Se paga un 3% en base al valor del contrato o al valor de la tasación de la Dirección General de Impuestos Internos. El que sea más alto de los dos se toma como punto de partida para calcular ese 3%. Y antes de irme, Elisa, quiero hacer una advertencia a los esposos que tienen bienes en común. No pueden vender, ceder o traspasar ni otorgar en alquiler un inmueble de la comunidad legal de bienes si los dos no firman el contrato correspondiente. Ya eso que se utilizaba antes de ir con un contrato por atrás y engañar a la doña, aportarle a una compañía para cuando la señora vaya después del divorcio se dé cuenta de que no tiene nada.
Eso está prohibido no solamente por las leyes, sino que los registros de títulos a nivel nacional están tomando mucho control sobre ese tema para no defraudar una comunidad legal de bienes. Te voy a contar en la pausa algo de lo que me enteré. Gracias por haber estado aquí, Claudia. Nos vemos el jueves, señora María. Dios mediante, señora Castaños.